Capítulo 9. Lluvia en el bosque, primera parte. Era de noche, pero aún había 3 personas en la sala del consejo estudiantil. La primera era una belleza llamativa que llamaba la atención en cualquier lugar al que iba, Ariel Anemoy Asura. La segunda era un joven caballero de rostro severo pero apuesto que enamoraba mujeres con facilidad, Luke Notos Greirat. Y bien, ¿qué era lo que querías discutir? Al otro lado del escritorio delante de ellos había un joven de cabello blanco, usando lentes de sol y un uniforme escolar de hombre. Su nombre era Fitz. Él tenía sus manos en su barriga y estaba jugando con sus dedos de forma ansiosa. Ariel lo observó por varios segundos. Pero él no parecía tener el valor para hablar, así que continuó. El otro día, Rudeus se encontró con nosotros mientras estábamos de compras. Él encontró tus acciones un poco sospechosas, Fitz. No mucho después, él te lanzó al suelo en la biblioteca, después de lo cual huiste, declarando ser un hombre. O eso dicen los rumores. Rudeus probablemente cree que eso es mentira. Y por lo que parece, él tuvo la oportunidad de tocar tu cuerpo. No obstante, parece que no tiene planes de contar tu secreto. Él dice estar asustado de hacerme su enemiga, pero dadas sus habilidades, eso es altamente improbable. Creo que simplemente intenta hacer lo que haría un amigo. A decir verdad, es muy admirable. Ariel le mandó a Fitz una mirada intensa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Los hombros de Fitz se retorcieron ante el tono duro de Ariel, pero no respondió. Yo creo que está bien que te tomes tu tiempo con esto, continuó Ariel. Sin embargo, ya ha pasado medio año desde que hiciste algún progreso, puedes culparme por querer decir algo. Ella esperaba la respuesta de Fitz. Gracias a los grandes lentes de sol que él usaba, ella no podía ver la mirada en sus ojos. Pero reconocía la forma en la que él estaba jugando con sus dedos. Era un claro signo de que estaba abrumado, algo que solo hacía cuando no podía pensar en una respuesta. Si ella lo dejaba seguir así por más tiempo, él probablemente balbucearía algo como lo siento o necesito más tiempo para tratar de posponer esta conversación. Por lo tanto, Ariel lo presionó. Tengo que decirlo, me enferma verte dudar de esta forma. Eso no era verdad. Ariel disfrutaba ver a Fitz retorcerse. Ella estaba un poco celosa de sus sentimientos por Rudeus, pero ciertamente no se oponía a ellos. Sin embargo, Rudeus estaba pasando cada vez menos tiempo como resultado de su nueva amistad con Sailen. Y Fitz se estaba volviendo más melancólico con el paso de los días. Era bastante doloroso para ella verlo así. Creo que ya es hora de que reúnas el valor para decirle quién eres realmente, Fitz, más bien, Sylphie. Fitz apretó con fuerza sus labios y levantó su cabeza para mirar hacia Ariel. Y un momento después, él se sacó su gran par de lentes de sol. El rostro bajo ellos era indudablemente femenino. De hecho, habría sido difícil confundirlo con el de un chico. Era el rostro de Sylphie, la amiga de infancia de Rudeus. Princesa Ariel, comenzó a decir ella, al parecer lista para expresarse, pero entonces se detuvo inmediatamente, viéndose como si fuera a llorar en cualquier momento. Esto era suficiente para decirle algo a Ariel. Algo que ella había sospechado por mucho tiempo. Sylphie. Esta va a ser la tercera vez que te pregunto esto, pero... Ahora mismo, ¿hay algo que quieras hacer? Lo había. Aún así, Sylphie sacudió su cabeza. Lo que ella quería era imposible, por 2 razones diferentes. Primero que nada, ella estaba demasiado asustada. Ella sentía que Rudeus podría haberla olvidado por completo. Segundo, le importaban demasiado los amigos frente a ella. Si escogía perseguir su nuevo objetivo, significaría despedirse de Ariel. Eso significaría traicionarla a ella y a Luke, estos amigos que habían luchado a su lado, esforzándose por sobrevivir y llevar a cabo su objetivo. Juntas, estas dudas reprimían a Sylphie. Pero esta vez, Ariel no tomó un no por respuesta. Sylphie, has salvado mi vida muchas veces, dijo ella, con su voz suave y gentil. Si no hubieses caído del cielo en los jardines del Palacio Plateado, yo habría muerto en el acto. Fuiste tú también quien me protegió de los asesinos que vinieron tras de mí mientras dormía. Y en la mandíbula superior del WYRM rojo, tú luchaste desesperadamente por mí. Me has ayudado en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos años, pero yo le debía eso, princesa Ariel, y más. Cuando fui teletransportada dentro del palacio, no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Si usted no me hubiese ayudado, Ariel sacudió lentamente su cabeza. Cualquier deuda que tuvieras conmigo fue más que pagada cuando huimos del reino de Asura. Desde entonces,
Hemos estado en igualdad de condiciones. Simplemente te he estado manipulando para servirme. Usted no me está manipulando, gritó Sylphie, con sus ojos bien abiertos. Yo quiero ayudarla, porque somos amigas. En respuesta, Ariel sonrió de la satisfacción y asintió suavemente. Estoy segura de que eso es cierto. Y por esa misma razón, ahora me gustaría ayudarte a ti. Porque somos amigas, no, ¿qué? Te conozco, Sylphie. Probablemente te estás conteniendo por mi bien, ¿no? Pero no eres mi sirvienta, eres mi amiga. No hay necesidad de que pongas primero mis objetivos e ignores los tuyos. Si hay algo más que quieras hacer, entonces déjame y priorízalo. Las cálidas palabras de Ariel fueron suficiente para sacudir la resolución de Sylphie. Pero incluso mientras su corazón se sacudía, ella logró soltar una objeción. Pero eso significaría traicionarla. Por supuesto que no, respondió Ariel con firmeza. De hecho, si yo te contuviera, te estaría traicionando a ti. Esta declaración podría no pasar el escrutinio si todavía estuvieran en el reino de Asura. Ahí, Ariel era una princesa, y Sylphie apenas la hija de un cazador sin nombre. Ella se había ganado el título de mago guardián, es verdad, pero todavía estaba lejos de estar en igualdad de posiciones. Sin embargo, este era el reino de Ranoa, y Ariel esencialmente estaba en exilio. Debido a eso, sus palabras eran la verdad. Si ella le hubiese dicho algo similar a Luke, él no habría dudado en objetar con fuerza. Él ejercía con mucho orgullo su papel de subordinado de Ariel, y le habría rogado que le diera órdenes, y que lo utilizara como creyera conveniente. Sylphie, por otro lado, no había hecho un juramento de lealtad hacia Ariel. Pero ella consideraba a la princesa una mujer digna de su servicio. Ella la respetaba tanto que se sacrificaría a sí misma obedientemente si Ariel le ordenaba hacerlo. Pero ella no podía expresar estos pensamientos en este momento. Principalmente porque Ariel le estaba hablando con demasiada amabilidad. Dime, Sylphie, ¿quieres convertirme en una traidora, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué? No. Sorprendida por las palabras manipuladoras de Ariel, Sylphie miró hacia arriba con los ojos bien abiertos. La princesa se encontró con su mirada con una expresión seria. Sylphie descubrió que quería apartar su mirada, pero logró resistir el impulso. Pero ella no pudo evitar tragar saliva con fuerza. Muestra algo de valor y di lo que piensas, ¿qué quieres hacer ahora mismo? Bueno, Sylphie mordió sus labios y apretó sus manos para formar puños. Ella sabía lo que quería hacer. Todo lo que necesitaba ahora era el valor para poner sus sentimientos en palabras. En algún momento, ella había perdido todo ese valor. Pero ahora, mientras su buena amiga esperaba pacientemente, ella logró encontrarlo una vez más. Quiero estar con Rudy. Bien hecho. Ariel sonrió hacia su amiga. Esta vez, no era una artificial. Esta era su sonrisa genuina, una que raramente usaba. Estoy feliz de que finalmente lo hayas dicho. Primero persigue tus propios objetivos, Sylphie. Siempre puedes regresar para ayudarme una vez que estés lista. También había amabilidad en los ojos de Luke. Ella tiene razón. Hazte cargo de tus asuntos personales antes de preocuparte de los nuestros. A decir verdad, él tenía sentimientos encontrados al respecto. Pero estaba feliz de que su amiga finalmente hubiese expresado sus verdaderos pensamientos, y quería confiar en el juicio de Ariel. Pero no creo que pueda soportarlo si Rudy no me recuerda. Ariel y Luke intercambiaron miradas y sonrieron irónicamente. Vamos a pensar bien esa parte, ¿quieren? Con estas gentiles palabras de Ariel, una conferencia estratégica improvisada fue realizada en el acto. Tal vez lo mejor sea mantener las cosas simples, porque no solo le decimos que tú eres Sylphie de la aldea buena, creo que eso no es aconsejable. Si él realmente no la recuerda después de todo este tiempo, el nombre podría no decirle nada. Luke y Ariel reflexionaron acerca de las palabras del otro. Para ser honestos, había una buena probabilidad de que Rudeus hubiera olvidado a Sylphie. Habían pasado 8 años desde su separación, los cuales eran más que suficiente para olvidar a un amigo de infancia. Al menos, Sylphie no había escuchado a Rudeus mencionar su nombre ni siquiera una vez durante el último año. Era difícil imaginar que solo su nombre sería suficiente para estimular su memoria. ¿Qué podía hacer ella para que él la recuerde? Esa era la pregunta crucial. Ariel trató de ponerse en los zapatos de Rudeus. Ella no recordaba el nombre de todos los sirvientes que la habían servido hace 8 años, pero había algunos que recordaba. Por ejemplo, Lilia, quien había dejado la corte cuando Ariel era muy joven. Ariel no podía recordar claramente el rostro de la mujer,
pero recordaba la forma en la que ella luchó contra un asesino para protegerla. Sylvie, ¿qué clase de recuerdos tienes con él? ¿Recuerdos? Sí. Las personas nos recuerdan por nuestras habilidades y los momentos que compartimos. Esa es la razón por la que los nobles constantemente hacen fiestas para presentarse con los demás. Ellos memorizan espléndidos discursos y practican complejos bailes para dejar al menos una impresión en los recuerdos de sus iguales. Hay bastantes de ellos, ¿sabes? Así que es imposible recordar a cada uno que conoces. Las habilidades de Sylvie ciertamente eran destacables. No había muchas personas en el mundo que pudieran recitar hechizos de forma silenciosa, y ninguna tan joven como Sylvie o Rudeus. Pero incluso con el beneficio de esa enorme pista, Rudeus no había pensado en ella. Había 3 razones para esto. Primero, la tendencia de Rudeus al autodesprecio. Rudeus instintivamente creía que cualquier cosa que él pudiera hacer era lo suficientemente fácil para que alguien más lo imitara. Segundo, él se había encontrado con Ruigerd, Kisirika, Orsted y Badigadi. Sus encuentros con estos individuos abrumadoramente poderosos le habían dejado la impresión de que el mundo estaba lleno de personas mucho más poderosas que él. En su mente, parecía razonable que hubiera muchos usuarios de recitación silenciosa ahí afuera. Y finalmente, estaba la propia Ariel. La recitación silenciosa de Sylvie puede haber parecido más inusual si ella solo fuera una estudiante común y corriente, pero era el guardián de una poderosa princesa. Tenía sentido para Rudeus que cualquier mago que ejercía como guardaespaldas real fuera altamente capaz. ¿Recuerdos, Le conté acerca de cómo fui acosada, ¿cierto? Sí. Me dijiste que eras acosada despiadadamente por el color de tu cabello. Por cierto, Sylvie nunca le había revelado a Luco la princesa que su cabello originalmente era verde. Ella había temido que podría haber causado que la trataran con sospecha. No era que no confiara en ellos. La idea de admitirlo simplemente era aterradora, así que había decidido pretender que su cabello siempre había sido blanco. Una vez que se mentía, era difícil retractarse. Y su cabello no mostraba señales de regresar a su antiguo color, así que no tuvo que hacerlo. Este probablemente era el momento ideal para revelar la verdad que les había ocultado hasta ahora, pero el acoso que ella había sufrido en la niñez había dejado sus marcas en su mente, por lo que no podía reunir el valor para hacerlo. La primera vez que vi a Rudeus fue cuando él me salvó de esos bravucones. Es el recuerdo más importante que tengo de él. Ya veo. Ariel reflexionó al respecto. Podrían concertar que Sylvie sea atacada por un grupo de rufianes, dándole a Rudeus la oportunidad de intervenir y salvarla. Desafortunadamente, había un problema con ese plan. Sylvie era una poderosa maga. No lo sabrías solo viéndola, pero en combate real, ella era decidida, rápida, y letal. Un grupo de matones promedio no duraría ni 5 segundos contra ella. Muy probablemente, Rudeus también mantenía en alta estima la fuerza de su amigo Fitz. ¿Acaso había algunos atacantes potenciales disponibles que fueran lo suficientemente hábiles para ponerla en un peligro real? De hecho, la respuesta era sí. La mayoría del clan de aventureros relámpago, conocido por sus habilidades en combate, actualmente se estaba quedando en esta ciudad. Por el precio correcto, ellos probablemente podrían ser convencidos de pretender atacar a Sylvie. Sin embargo, había rumores de que estaban en términos amigables con Rudeus. Alguien clamaba haber visto recientemente a Rudeus el Pantano tomando té con Souldat del grupo Liderazgo, escalonado en un café. El Inalise Dragonroad y Cliff Grimoire también habían estado ahí. Basados en este hecho, contratar a Relámpago no era una opción adecuada. Escoger a otro grupo cualquiera de aventureros para desempeñar ese papel tampoco le parecía aconsejable a Ariel. Rudeus probablemente tenía incluso más conocidos dentro de esa comunidad de lo que Ariel sospechaba. Incluso si ella trataba de encontrar a un grupo que no lo conociera, había una buena probabilidad de que se hubieran encontrado en algún otro lugar. Eso podría complicar las cosas. Y volverlas confusas. Alguien podría terminar herido, y Ariel ciertamente no quería arriesgarse a eso. ¿Tienes algún otro recuerdo de él? Sí. Otra cosa se me viene a la mente. El rostro de Sylvie se puso rojo, y se detuvo por un momento antes de continuar. Al principio, Rudy creía que yo era un chico, ¿sabe? Un día comenzó a llover mientras estábamos afuera practicando magia, así que fui a su casa para tomar un baño. Pero entonces él, comenzó a quitarme la ropa. A la mitad de su historia, Sylvie miró hacia Luke. Él rápidamente se cubrió sus oídos con sus manos. Digan lo que digan del hombre, él era capaz de captar una indirecta.
y entonces, el MM bajó las bragas, y vio mi, parte privada. Así fue como se dio cuenta de que yo era una chica. Sylvie continuó explicando que Rudeus había estado un poco deprimido por un tiempo después de eso. De hecho, Ariel ya había escuchado la historia de lo que sucedió después de este incidente. Para ella parecía posible que estos eventos tuvieran algo que ver con la decisión de Rudeus de mantener en secreto el género de Fitz. Incluso si él no recordaba a Sylvie claramente, había aprendido una lección que todavía permanecía en él. No tenías que exponer los secretos de las personas. Esa es una buena historia, dijo Ariel, sonriendo. En su interior, sin embargo, ella estaba pensando eso es. Simplemente tendrían que crear una situación idéntica y hacer que Rudeus desvista a Sylvie con sus propias manos. Con la excitación al máximo en ambas partes, ella con suerte podría superar su ansiedad y sacar la verdad. Muy bien. Hagámoslo. Ariel se había decidido, y no iba a haber ningún debate. Lup, saca tus manos de tus oídos. Ahora vamos a discutir nuestro plan. Sin embargo, en este punto la princesa recordó su segundo gran problema, la inclinación de Sylvie al autosabotaje. Si ellos no tomaban algunas precauciones, su cobardía condenaría su plan al fracaso. Pero, antes de ir a los detalles, hay un punto que quiero dejar en claro. Ve bien, Sylvie, nos dijiste que quieres estar con Rudeus. Pero me gustaría saber exactamente lo que eso significa para ti. Sylvie consideró la pregunta. ¿Qué quería exactamente de Rudeus? ¿Qué quería hacer con él? Al menos ella quería estar a su lado. Ella había estado enamorada de él por bastante tiempo, y esos sentimientos solo se habían incrementado desde su reencuentro. Pero en ocasiones también se dejaba llevar por fantasías muy específicas. Por ejemplo, ella con frecuencia soñaba despierta acerca de cómo sería su vida de casados. En aquellas fantasías, la casa en la que vivían era la que tenía la familia de Rudy en la aldea buena, o al menos una del mismo tamaño. Naturalmente, ambos compartían la misma cama. Cuando ella despertaba cada mañana, Rudy estaba acostado a su lado. Él la saludaba con un buenos días y un beso, y después se vestía y salía a su entrenamiento matutino. Bajando las escaleras, Sylvie preparaba el desayuno. Este era uno de sus trabajos dentro de la casa. No era nada muy lujoso, pero Rudy siempre tenía un gran apetito, así que ella preparaba mucha comida. Para la hora que todo estaba listo, Rudy regresaba. Él comía la comida y decía algo como deliciosa como siempre una vez que terminaba. Pero él no hablaba mucho mientras comía. Sylvie solo le veía comer, sirviendo segundas porciones cuando él quería una. Una vez que el desayuno terminaba, Rudy se iba al trabajo. Sylvie le entregaba una caja de almuerzo y decía adiós, para luego ir a encontrarse con la princesa Ariel. Ambos tenían trabajos, tal como los padres de Rudy. Ella no había ideado un trabajo específico para Rudy, pero era solo una fantasía, así que no era muy importante. Cuando Sylvie terminaba su día laboral y regresaba a casa, ella se encontraba con Rudy en la entrada. Él sonreía un poco al encontrarla, sacudía la nieve de sus hombros, y la jalaba hacia él para un abrazo. Después ellos entraban juntos y encendían la estufa. No mucho después, ellos preparaban el baño. Una vez que se limpiaban y calentaban un poco, era la hora de la cena. Mientras Sylvie trabajaba en eso, Rudy estaba fabricando figuras a un lado de la estufa o algo así. La cena era un poco diferente del desayuno. Por ejemplo, Rudy era mucho más hablador. Él le contaba todo lo ocurrido en su día, y las cosas que había visto en su trabajo. Todas sus historias eran increíbles, demasiado increíbles para imaginarlas ahora. Ella se reía de sus chistes y se sentía impresionada de sus logros. Una vez que la comida terminaba, ellos pasaban algo de tiempo de calidad en el sofá a un lado de la estufa. Sylvie se acomodaba contra Rudy, y él envolvía su brazo alrededor de sus hombros. En ocasiones hablaban, en ocasiones no decían palabra alguna. No mucho después, ellos comenzaban a mirarse directamente a los ojos, y sus rostros se acercaban. Sus sombras se superpondrían mientras Rudy tomaba a Sylvie en sus brazos, apagaba la estufa, y la llevaba a su habitación. Rudy es algo pervertido a veces, ¿saben? Él podría decir cuántos hijos quieres, o algo así. Pero entonces yo diría, tantos como quieras darme, Rudy. Él probablemente solo se reiría y diría esos podrían ser demasiados, para después comenzar a quitarme la ropa, y entonces yo también reiría, y diría, entonces es mejor que comencemos, jejeje. Jejeje, ya. De vuelta de golpe a la realidad por Ariel, Sylvie terminó su monólogo interno, se sonrojó con fuerza,
y miró hacia el suelo mientras jugaba con sus orejas. Ahora bien, dijo Ariel gentilmente. Toma esas fantasías tuyas e imagina a otra mujer en tu lugar. Sylphie trató de imaginarse a Nanosy tomando el papel de la esposa de Rudeus. Ella se imaginó viviendo en la casa del lado, observándolos a través de las ventanas mientras vivían su día. Pero cuando Rudy y Nanosy la veían, ellos sonreían un poco y cerraban las cortinas. No te gusta la idea, ¿cierto? No, para nada. Muy bien. Asintiendo firmemente, Ariel miró a Sylphie directamente a los ojos. Si esta operación tiene éxito o fracasa depende completamente de tus esfuerzos, Sylphie. Ve bien. En caso de que esto no fuera suficiente, Ariel decidió presionarla aún más. No permitiré que te acobardes de nuevo. No esta vez. Si regresas y me dices que no pudiste reunir el valor para hablar cuando llegó el momento, entonces nunca te volveré a ayudar con esto. De hecho, será peor que eso. Por mi autoridad como Ariel Anemoy Asura, segunda princesa del reino de Asura, te prohibiré para siempre volver a contactar a Rudeus Greyrat. Sylphie tragó saliva sonoramente. Ella entendió, por supuesto, que Ariel solo estaba tratando de darle un empujón. Esto era más bien una orden en vez de una amenaza literal para que se tomara esto muy seriamente. Viendo la tensión en el rostro de Sylphie, Ariel lentamente dijo sus palabras finales respecto al asunto. Haz tu mejor esfuerzo. Sí, señora, muy bien. Ariel asintió profundamente una vez más, y procedió a explicar su plan. Sylphie, no desperdiciamos tiempo para poner en acción nuestro plan. Era la hora de almuerzo de un día de escuela, y yo estaba en el primer piso de la cafetería. La habitación estaba llena de estudiantes comunes, antiguos aventureros, gente bestia, demonios, y toda clase de otras personas. Los estudiantes de cuna noble tendían a burlarse de este grupo sin piedad en cada oportunidad que tenían. Pero la mayoría de sus insultos estaban basados en nada más que prejuicios. La princesa Ariel encontraba absurda esta actitud, a ella le gustaba destacar que hace solo 400 años, algunas de las mismas tribus de las que se burlaban con tanta libertad casi habían encaminado a la humanidad a una derrota total. Pero no era como si algo de eso tuviera importancia ahora mismo. Vi a Rudy sentado en una mesa muy negra, charlando casualmente con un grupo pequeño de amigos. Él estaba con Zanova, el rey Badigadi, y Julie, quien estaba sentada en un extremo de su mesa sosteniendo una jarra con ambas manos y dando vistazos hacia los otros tres. Explíqueme, Badi-sama. A su parecer, ¿cuáles son las cualidades cruciales de una figura? Deben ser más lindas que la persona real, y más importante, deben ser lo suficientemente sensuales para excitar a todos quienes las vean. Así, el elemento erótico. Sus gustos son verdaderamente refinados, Su Majestad. Tome, aquí tiene un poco más de alcohol. Badigadi estaba bebiendo grandes cantidades de cerveza. Su piel oscura se veía ligeramente roja. Rudy y Zanova observaban con grandes sonrisas en sus rostros, rellenando regularmente sus jarras. Esto era extraño. Esta cafetería no servía alcohol. ¿Habían ido a comprar un poco de antemano? Por cierto, Badi-sama, ¿qué le parece que fabrique una figura de Kisirika-sama? Por supuesto, una muy sensual. ¿Quieres representar a mi prometida? Pero ni siquiera sabes cómo se ve de adulta, chico. Ese es exactamente el punto. Una vez que ella regrese a la normalidad, usted ya no tendrá la encantadora versión miniatura suya. Es por eso que necesitamos preservar su actual apariencia para la posteridad. Ya veo. Puede que tengas razón en eso. Pero esa mujer es un poco descuidada en ocasiones, y ha sido conocida por hacer que la maten de forma bastante abrupta. Esperaría que regrese a su forma pequeña más temprano que tarde, pero de seguro la decoración de su castillo mejoraría mucho con una colección de Kisirika-sama de varias edades. Eres un humano, chico. No vivirás lo suficiente para verla en todas sus edades. Ese es el problema, bien. Si vamos a volver realidad ese sueño, tendré que pasar mis técnicas de creación de figuras a las futuras generaciones. Y es por eso que me serviría mucho su apoyo, Su Majestad. Jejeje, buajajaja, a pesar de todo tu poder, eres muy bueno haciendo de comerciante adulador. Apruebo tu codicia, chico. Y bien, ¿cuál es tu deseo? Dinero, hombres. Oh, no es nada de eso. Solo estaba esperando que usted pudiera extender la palabra sobre mí de vez en cuando. Rudy de nuevo tenía esa sonrisa malvada en su rostro. Le hacía verse como un completo villano. Él no sonreía con frecuencia, pero cuando lo hacía, tendía a verse así. Esa era una de las cosas que no había cambiado desde que lo conocí.
También había habido alguien así en la corte real, un hombre conocido como ministro Darius. Él era nuestro enemigo mortal, y quien eventualmente nos echó del país. Pero su sonrisa se parecía a la de Rudy, por lo que nunca me había incomodado cuando la utilizaba frente a nosotros. Tal vez era solo algo que venía con ser una persona lista. Rudy y Zanova parecían realmente dedicados a su pasatiempo de usar magia de tierra para fabricar pequeñas esculturas de las personas. Era difícil para mí opinar acerca de la calidad de su trabajo, pero como mínimo, las figuras eran realmente detalladas y precisas. Cuando Rudy me mostró una figura de WYRM rojo en la que estaban trabajando, yo había estado realmente impresionada. También estaban entrenando a Yuli para ayudarles en su proyecto, quien había probado ser una talentosa niña enana. Y ahora además estaban tratando de incluir a un rey demonio en su negocio. Era evidente que ellos estaban tomando muy en serio este proyecto. Yo quería unirme y ayudarles, ya que yo misma era una muy buena maga, pero eso no era una opción. Tenía que guardar poder mágico para proteger a la princesa Ariel. Hola, Rudeus. Oh. Hola, Fitz-senpai. Cuando le hablé, Rudy miró hacia mí con una expresión de alegría. Había estado actuando un poco extraño a su alrededor recientemente, pero no parecía que sospechara de mí ni nada parecido. Honestamente, él podía ser un poco despistado en ocasiones. Aún así, parecía ser una prueba de que él confiaba completamente en mí. Eso me hacía feliz. ¿Qué puedo hacer por usted? Dudé por un momento. Era un poco difícil abordar el tema con Zanova y el rey demonio viéndome. ¿Te importaría salir un minuto conmigo? Para nada. Zanova, puedes encargarte del resto. Por supuesto, maestro. Déjeme todos los detalles. Rudy y Zanova de seguro eran cercanos estos días. No podía evitar sentirme un poco celosa. Llevé a Rudy fuera de la cafetería y encontré un lugar tranquilo y solitario para hablar. Ahora era el momento de ir al grano. Adelante, por favor, dijo Rudy. Él se veía tan apuesto cuando tenía esa expresión seria en su rostro. Era injusto. De hecho, quiero pedirte un gran favor. ¿De verdad? Bueno, no se preocupe, dijo Rudy, golpeando con fuerza su pecho con su puño. Haré todo lo que esté a mi alcance. Espera un segundo. Ni siquiera te he dicho lo que necesito. No voy a decirle que no, Fitz-senpai. Bueno, no a menos que absolutamente deba hacerlo, vaya. Eso la verdad era muy dulce. Me hacía sentir terrible por engañarlo de esta forma. Era lo suficientemente malo que ni siquiera podía reunir el valor para decirle quién era yo. Bien, entonces, ¿recuerdas que te dije que la princesa Ariel iba a pasar un par de días en la casa de un noble que ella conoce? Bueno, ahí tenían a este guardaespaldas, y aparentemente ella es muy fuerte. Entonces quiere ayuda para luchar contra este guardaespaldas. ¿Qué? No. Oh, ya veo. Entonces eso es bueno. No soy muy útil en batalla. No es muy útil en batalla. ¿Acaso era una broma? ¿Debería reír ahora? Solo continuemos. La princesa Ariel comenzó a molestarse por lo mucho que este noble alardeaba acerca de este guardaespaldas. Ella insistió en que su Fitz era aún más fuerte. Entiendo. Entonces el noble le dice, mi guardaespaldas desafió el bosque del granizo con un grupo de solo 4, y trajo de regreso la flor que crece en sus profundidades, con un tono realmente arrogante. Rudy puso una mano en su mentón y asintió reflexivamente. Una flor que crece en las profundidades del bosque del granizo, ella se debe referir a la linde congelada, ¿cierto? Sus pétalos pueden ser usados para crear un poderoso tónico, pero es muy conocida por solo crecer ahí, y solo en el invierno, vaya. Ese es nuestro Rudy. ¿Él sabía eso de memoria? Fue bueno haber investigado para elegir una planta que de verdad existe. El bosque del granizo es peligroso en invierno, continuó Rudy, pero si entras ahí con un grupo de 4 aventureros de rango A, no es un logro tan impresionante. Siempre y cuando todos se muevan con cuidado, puedes conseguir la flor y salir sin correr demasiados riesgos. Él continuó nombrando a los diferentes monstruos que residían dentro del bosque del granizo, abejas invernales, pumas blancos, treants mostaza, y muchos más. Yo estaba un poco sorprendida de lo fácil que él sacaba esta información de la nada. ¿Cómo había memorizado todo esto? Bien. En fin, la princesa Ariel no pudo permitirse retroceder, así que le dijo, Fitz podría hacerlo con un grupo aún más pequeño. Sin siquiera preguntarme primero. Ahora entiendo.
Así que ese es el problema. Rudy asintió con una mirada de satisfacción. Me pondré en contacto con un aventurero amigo mío y haré que le venda la flor a un buen precio. Ese noble nunca sabrá que no fue a conseguirla por su cuenta. ¿Qué? Eso sería hacer trampa, Rudeus, se supone que lo haga yo mismo. El poder viene en muchas formas. Tener conexiones es una de ellas. Tengo muchos amigos aventureros y yo soy su amigo. Solo le está dando uso a las relaciones que ha construido. Esa es una forma totalmente válida de hacer las cosas. Oh, vaya, escúchenlo decir todo eso. Ni siquiera entiendo de qué está hablando. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Si se sabe, terminaré humillando a la princesa Ariel. Bien. Entonces vayamos a conseguir la flor nosotros. Rudy cambió su tono como si nada. La idea de enfrentar ese peligroso bosque con un grupo de 2 ni siquiera parecía intimidarlo. O eso creí, hasta que la siguiente frase salió de su boca. Deme 3 días, y reuniré a algunos amigos. Esto debería ser lo suficientemente simple con un grupo de alrededor de 10 ayudando. No se preocupe, liderazgo escalonado está en la ciudad ahora mismo. Estoy seguro de que puedo convencer a algunos de ellos de venir. Ahora estaba completamente perdida. ¿Qué, Rudeus? No, Ariel dijo que iría con un grupo más pequeño. ¿Por qué llevaríamos a otras 10 personas con nosotros? Oh, no se preocupe por eso. Ellos solo entrarán al bosque un par de horas antes que nosotros por coincidencia. Tal vez algunos de ellos estarán reuniendo materiales ahí, y otros cazando monstruos para un trabajo. Ellos por coincidencia eliminarán todas las amenazas en nuestro camino, pero ninguno de ellos tocará las flores. Esas las tomaremos con nuestras propias manos. Vaya. Hablando de hacer trampa. ¿Así era como los aventureros hacían las cosas? No. Rudy había sido un aventurero por años, y había aprendido lo peligrosos que los bosques podían ser. Él solo estaba preocupado por mi seguridad, ya que yo era una novata en esta clase de cosas. Sí, tenía que ser eso. Probablemente. Escucha, ¿de verdad necesitamos a todas estas otras personas? Apuesto a que tú y yo podríamos lograrlo sin problemas, Rudeus. Oh, espere. Fitz-senpai, me está pidiendo ser su guardaespaldas. ¿No fue eso lo que dije en un comienzo? De hecho, tal vez no. Ese sí, así es. Rudeus, ¿puedes ayudarme? Rudy puso una mano en su mentón y reflexionó por solo un momento antes de asentir. Muy bien. Usted me ha ayudado de muchas formas, Fitz-senpai. No sería correcto que yo le dijera que no. Gracias, Rudeus. Estaba un poco nervioso de ir yo solo. A pesar de algunos contratiempos, había logrado superar el primer obstáculo. Pero, honestamente, sentí que él había ideado un nuevo plan cada vez que yo abrí mi boca. Rudy era realmente increíble. La operación avanzó a su segunda fase. Rudy y yo nos dirigiríamos al bosque del granizo. Estaba ubicado a 3 días de viaje hacia el norte de Saria, justo en la frontera con Baserán. Partí con mi equipo de viaje normal, pero Rudy apareció fuertemente equipado. Él estaba cargando una enorme mochila, la cual aparentemente estaba llena de suministros de emergencia y raciones. Le había dicho que viniera sin nada, dado lo fuerte que era, pero él respondió, no deberías subestimar los peligros de los bosques. Hay algunos monstruos ahí que pueden esquivar un cañón de piedra en medio del aire. Eso sonaba totalmente absurdo para mí, pero cuando le pedí más detalles, él dijo que había montones de criaturas como esa en los bosques del continente demoníaco. Al principio había asumido que era alguna clase de broma, pero su rostro era totalmente serio. Los monstruos que aparecían en el bosque del granizo a lo mucho eran amenazas de rango B. Yo probablemente podría encargarme de ellos por mi cuenta. Lo siento, Rudeus. Parece que te dejé todos los preparativos. No necesita disculparse. Eso es parte del trabajo cuando estás en una misión de protección. Esperen. Si así era como él estaba pensando en esto, ¿iba a pedirme dinero al final de todo esto? Entonces debería pagarte por tus servicios. No sea ridículo. Estoy haciendo esto porque somos amigos. No quiero nada de usted. Por alguna razón, Rudy realmente enfatizó la palabra amigos. No estaba segura de qué se suponía que significaba. Es decir, podría permitirme pagarte, si es que quieres. No es para tanto. Ariel me pagaba un sueldo, aunque no uno muy grande. No había mucho en lo que quisiera gastar,
así que mis ahorros se habían estado acumulando por un tiempo. Al menos podía permitirme rentar a Rudy por un par de días. Oh, pero, él supuestamente era un mago de nivel real ahora, ¿cierto? ¿De verdad tengo suficiente? G. No soy barato, sabe. B. Bueno, supongo que no, pero, por alguna razón, terminé recordando el mercado de esclavos, e imaginando a Rudy subiendo a un escenario, desnudo. Comprar a Rudy, podría ser divertido. Una sensación extraña atravesó mi parte inferior. Sentí que mi rostro se estaba poniendo rojo de la vergüenza. Como sea, en marcha. Cierto, juntos, comenzamos a adentrarnos en el bosque del granizo. A primera vista, se veía como un bosque común y corriente de la clase que estaba por todos los territorios del norte. Estábamos rodeados por árboles altos llenos de nieve. Sin embargo, había alguna clase de normalidad mágica en esta área que causaba que cayera granizo de forma muy regular. Cuando pisabas la nieve aquí, esta hacía un sonido distintivo de crujido. Las flores florecen en una colina al otro lado del bosque. Nos dirigiremos directamente ahí mientras despejamos la nieve en nuestro camino. Sígame y vigile nuestros alrededores, por favor. Con este anuncio, Rudy comenzó a caminar rápidamente, derritiendo la nieve enfrente de él mientras lo hacía. Yo también traté de ayudar, pero no pude lograrlo. Tenía que asumir que él estaba usando magia de fuego, dado el limitado rango de efecto, pero no era fácil generar continuamente suficiente calor para derretir una gruesa capa de nieve. Pude haberlo hecho si quisiera, pero me habría costado demasiado poder mágico. Rudy gastaba sus reservas de poder mágico de forma realmente descuidada. La nieve aquí era lo suficientemente profunda para llegar a nuestros hombros, pero él simplemente seguía derritiéndola mientras avanzábamos. Al principio, estuve preocupada de que las nubes de vapor de agua pudieran atraer monstruos, pero de alguna forma, él no estaba creando ninguna. Cuando le pregunté cómo lo estaba haciendo, él dijo que, si controlabas cuidadosamente la temperatura, podías hacerlo lo suficientemente caliente para derretir la nieve sin producir ninguna nube de vapor. ¿Cuánta práctica se necesitaba para poder hacer algo así? Concéntrate, Sifie. Eso no es lo importante ahora mismo. Era el momento de comenzar con el plan. Respirando profundamente, apunté hacia la vara que Rudy sostenía. Recuerdo haberte traído esta vara la otra vez, Rudeus. Es una vara increíble. Nunca antes he visto una personalizada con un cristal mágico de color fuera de la corte real. Sí. La joven ama a la que estaba educando me la dio como un regalo en mi 10º cumpleaños. Rudy por alguna razón se veía un poco triste. Ahora que lo pienso, él nunca me había contado mucho acerca de esta joven ama a la que había pasado años educando. Sentía que él no quería hablar de ella. A partir de todo lo que escuché, ella parecía ser una chica realmente violenta. Tal vez él tenía algunos malos recuerdos de ese tiempo en su vida. ¿Crees que pueda sostenerla por un momento? Todo lo que tengo es mi vara de principiante, ¿sabes? Siempre he querido usar una vara como esa. ¿En serio? Asumí que al guardaespaldas de una princesa le darían una buena vara de querer una. Dicen que no necesito una, ya que de todas formas puedo recitar hechizos en silencio. Hablando de práctico, por supuesto. Esta no era la verdadera razón por la que me había quedado con mi pequeña vara por tanto tiempo. Rudy me la había dado como un regalo, así que era muy importante para mí. Era una vara muy común. No podía culparlo por no reconocerla. Bueno, adelante. Agarre con fuerza el mango. Bastante grueso, ¿no? Por alguna razón, Rudy tenía una extraña sonrisa en su rostro mientras decía esto. ¿Había algo gracioso en esto que no estaba viendo? Sintiéndome un poco desconcertada, apreté la vara de Rudy con ambas manos. Era un poco extraño sostener esta cosa. Mis manos eran demasiado pequeñas para ella. Sí, es súper gruesa, se supone que la tomes con ambas manos, tal vez. Creo que ellos quisieron asegurarse de que yo todavía pudiera usarla una vez que creciera. Sonriendo para sí mismo, Rudy retomó sus deberes de guía y despeje de la nieve. Lo seguí muy de cerca, todavía sosteniendo su vara. Bien. Hasta ahora todo va de acuerdo al plan. Es hora del siguiente paso. Llevando el anillo que usaba en mi meñique hacia mi boca, susurré la palabra clave Torre Roja tan suavemente como pude. La pequeña piedra incrustada en él cambió de un color azul a uno rojo. Este anillo era uno de los implementos mágicos que la princesa Ariel siempre usaba. Cuando decías la palabra clave, su piedra cambiaba de color, y también lo hacía en el anillo gemelo.
El efecto no funcionaba a grandes distancias. Pero ahora mismo, el otro anillo del conjunto estaba esperando a mi señal justo a las afueras del bosque. ¿Realmente va a funcionar? Miré nerviosamente hacia el cielo, y esperé el comienzo del próximo paso de nuestro plan. A pesar de mi ansiedad, sucedió muy pronto. El cielo comenzó a llenarse de nubes con una velocidad antinatural. Todo estaba marchando bien. No pasó mucho para que Rudy se diera cuenta del cambio en el clima. Mirando hacia arriba, él murmuró, ¿nubes de lluvia? Eso es extraño, para sí mismo. Casi nunca llovía en esta época del año en los territorios del norte. Como resultado, el equipo de protección que la mayoría de las personas usaban no era de utilidad contra ella. La ropa pesada que teníamos puesta estaba fabricada de pelo de erizo invernal. Podías limpiar la nieve de ella justo antes de que se derritiera, así que era muy útil en invierno. Pero la lluvia la mojaría completamente. Y una vez que se empapaba, una simple brisa de aire frío te congelaría. Parece que va a llover, Fitz-senpai, me dijo Rudy, frunciendo el ceño. Cuando algo como esto sucedía, tus únicas opciones reales eran crear un refugio improvisado en el acto o refugiarte en una cueva. La última opción era considerada la más segura y confiable. Rudy era muy bueno con la magia de tierra, por supuesto, pero no querría seguir gastando poder mágico para mantenernos secos hasta que la lluvia se detuviera. Ese era un trabajo realmente tedioso. Por lo tanto, yo tenía una propuesta alternativa. Veamos. Mirando el mapa, creo que hay una cueva justo adelante, así que refugiémonos ahí. Pero antes de poder decir esas palabras, Rudy sacudió su cabeza y me interrumpió. No se preocupe. Dispersaré esas nubes en un instante. Él después apuntó sus manos hacia el cielo. Mierda. En ese instante, comprendí que había cometido un gran error. Rudy era un mago de agua de nivel santo, manipular el clima era su segunda naturaleza. La princesa Ariel me dijo que había contratado a 2 magos de agua de nivel avanzado para este trabajo, pero no serían rivales para Rudy. Él probablemente se desharía de esas nubes en un instante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no comienza a llover, todo el plan se caerá a pedazos. Actuando por reflejo, comencé a canalizar poder mágico en la vara que tenía en mis manos. Podía sentirla amplificando mi poder a un grado sorprendente. Quizás podría lograrlo con esto. Todavía apuntando sus manos hacia arriba, Rudy ladeó su cabeza de la confusión. Él probablemente estaba confundido por la negativa testaruda de las nubes para disiparse. Lo que él no sabía era que yo estaba batallando para mantenerlas juntas. No sé si Rudy no lo estaba dando todo, o si la vara me daba la ventaja, pero los dos prácticamente nos estábamos cancelando. Lo cual significaba que los otros 2 magos de nivel avanzado afuera del bosque podrían mantener el control. Susurrando plegarias silenciosas a nadie en particular, canalicé más y más poder mágico hacia el cielo. Visualicé las nubes de lluvia haciéndose más grandes y extendiéndose por el cielo. Lo hice tal como Rudy me había enseñado, reunir humedad, enfriarla hasta que estuviera condensada, y finalmente dejarla caer. Rudy frunció el ceño una vez más. Un momento después, las primeras gotas frías comenzaron a caer sobre nosotros. Lo siento, Fitz-senpai. Tal parece que hoy no estoy en buena forma. Él se veía un poco molesto por este desarrollo, lo cual era entendible. Está bien, Rudeus. Probablemente es porque yo estaba sosteniendo tu vara. Incluso sin mi vara, debí haber sido capaz de dispersar esas nubes con facilidad, murmuró él, estudiando sus manos. Supongo que no lo he hecho mucho últimamente, ¿acaso estoy oxidado? O tal vez, tuve la impresión de que él sospechaba que esas nubes de lluvia pueden haber sido creadas de forma intencional. Aún así, probablemente ni siquiera se le había pasado por la mente que yo estaba interfiriendo activamente con su intento de dispersarlas. No importa. No hay mucho que podamos hacer ahora que está lloviendo. Hay una cueva adelante, ¿no? Vamos a refugiarnos ahí. Ese sí, buena idea. Yo asentí con fuerza, y nos pusimos en marcha una vez más. Nuestro equipo de erizo invernal absorbía el agua como una esponja. No mucho tiempo después, ambos nos estábamos congelando. Todo iba de acuerdo al plan. Ahí está. Finalmente, temblando y completamente mojados, ingresamos a nuestro refugio. Era una pequeña cueva natural, de no más de 10 metros de profundidad. Y además era nuestro verdadero destino.